Muchas gracias, buenos días a todas, todos esta mañana. Me da un gusto poder conversar en este tercer webinario de gobernanza de la educación para la acción climática en América Latina. Les agradezco muchísimo su tiempo y la oportunidad de escuchar a grandes personas y sobre todo a grandes lideresas y líderes que están haciendo algo concreto para la educación para la acción climática en la región. Hoy yo soy Montserrat Salazar Gamboa, soy directora ejecutiva de The Hunger Project México y les quería contar un poco, solo para dar un poco de contexto de por qué estamos metidos en esto como organización. Creo que hoy la apuesta para The Hunger Project, para THP, para el Proyecto Hambre, como nos dicen nuestros socios y socios comunitarios, es coadyuvar para terminar con el hambre y la pobreza extrema en nuestro país. Y para eso hemos hecho acciones muy concretas y hemos destinado y intencionado nuestro tiempo para participar con el Colectivo de Educación Ambiental Mundial. ¿Pero quién es el Colectivo de Educación Mundial? Es un grupo de organizaciones mexicanas que creemos que la educación ambiental y climática es la fuerza para poder mitigar la emergencia climática. Desde el 2019 y posterior a la aprobación de la reforma que elevó a rango constitucional la educación ambiental en el artículo tercero, nosotros como colectiva nos enfocamos en contribuir con prácticas concretas que aterrizaran este proceso en las aulas. Nuestro propósito hoy es que las niñas y niños y juventudes del mundo tengan acceso a la educación ambiental y climática para el desarrollo sostenible. Es algo que construimos desde tres enfoques, tres ejes que le hablamos, uno de arriba hacia abajo, que es el que tiene que ver con acuerdo global y de donde desprende este tipo de conversaciones, en donde estamos proponiendo un acuerdo que integre o que las cartas magnas y los marcos regulatorios de los países puedan integrar la educación ambiental y climática como uno de sus componentes para poder contribuir y mitigar el cambio climático. Por otro lado, tenemos la estrategia de abajo hacia arriba, que hoy la llamamos Escuelas por la Tierra. Y esto ya tiene 2 ediciones desde que nos empezamos a juntar a hablar como de qué hacer de abajo hacia arriba para tener la evidencia y no solo anécdotas. Y es que desde el 2021, desde el 2019 a la fecha, hemos logrado que 4,000 escuelas en México y en 19 países de América Latina puedan y hagan acciones escolares que apliquen concretamente temas dentro de su currícula para mitigar la crisis climática. Y por último, tenemos también todo un reto que construir en alianza y articularnos con más actores nos lleva a un eje que le llamamos transversal y que es de gobernanza. Promovemos liderazgos en temas de climáticos y también con la visión de juventudes como parte de los liderazgos que tenemos en el colectivo. Este conversatorio, como les comentaba, forma parte de una serie de 4 diálogos que permiten ampliar y fortalecer nuestra propuesta de construcción del acuerdo global. De esta manera nos queremos referir y lo hemos enmarcado muchísimo, que fue lo que detonó en la COP pasada en Madrid. Nos involucramos en la acción para el empoderamiento climático, en The Action for Climate Empowerment, conocido como ACE, como este mecanismo que materializa lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo de París y lo marcado por el artículo 6 de la Convención del Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. De ahí nos motivamos a seguir haciéndolo y poder crecerlo. Creo que fue una inspiración la COP25 y hoy estamos construyendo diálogos que nos puedan robustecer y dar más solidez a lo que hoy seguramente nos darán muchísimas pistas, perspectivas sobre lo que tiene que no dejar afuera o qué está faltando para que este acuerdo global sea real. Estos argumentos que nos darán hoy serán fundamentales para fortalecer nuestra gobernanza global en temas ambientales y climáticos y tener un efecto muy concreto en lo nacional y sobre todo en lo local. Este conversatorio, me voy súper rápido ya, tiene 2 momentos. Es una primera ronda de preguntas en donde nuestros 4 panelistas van a poder compartirnos a través de algunas preguntas que les haremos cuál es su perspectiva y cuáles son los enfoques que debiera tener este acuerdo global. Y en una segunda ronda también ahondaremos un poco más sobre los temas en los que ellos y ellas han estado implementando hoy para hacer real
las acciones climáticas en el ámbito en donde se desenvuelven. Y por último, tendremos un espacio para preguntas generales del público que los invito y las invito a que puedan compartirnos vía chat para irlas recopilando. También para quienes nos siguen en Facebook, también hay una persona que está atenta a los comentarios para poderlos ir conjuntando y poder hacérselos llegar a nuestras grandes y a Rodolfo, panelistas el día de hoy. Es un gusto, entonces, empezar. Les agradezco regalarnos estos minutos de nuevo en esta mañana. Bueno, me voy a arrancar con la primera ronda, con la doctora Úrsula Oswald. Es un placer tenerla por acá. Muchísimas gracias. La doctora Úrsula Oswald Spring es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el área de equidad y género. Estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, computación, antropología y ecología en Madagascar, París, Zúrich y México. Cuenta con un doctorado en antropología social con especialidad en ecología de la Universidad de Zúrich. Ganó la primera cátedra de sobre vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas y es miembro del panel intergubernamental climático Grupo 2 y World Social Science Report. Muchísimas gracias, su currículum es enorme, su semblanza está impresionante. Me gustaría pasar con la primera pregunta para entrar en carnita, para entrar en la conversación y me permito preguntarle sobre los resultados más recientes del IPCC que no son de ninguna forma alentadores, ¿cuáles serían las prioridades para que la educación para el desarrollo sostenible debiera abordar en los próximos años frente a la evidencia que brinda hoy el IPCC? Mire, estamos frente a un problema gravísimo en términos de cambio climático y obviamente usted tocó el tema crucial, gobernanza. ¿Qué necesitamos hacer? Por una parte, cambiar en muy pocos años, significa de hoy a 2030, o sea, nos quedan 9 años, casi 8, porque estamos ya en octubre, para lograr una arena de gobernanza distinta. Y esto es muy importante, acordarnos que los países del G20 que se acaban de reunir en Italia emiten el 78% de los gases de efecto invernadero, que son básicamente dióxido de carbono, pero también metano y algunos otros gases. Y cuando vemos los países, tenemos en primer lugar a China, con 10.000 millones de toneladas, ¿no? Estados Unidos con 5.4 mil millones, India con 2.6, Rusia con 1.7, Japón con 1.1, Alemania con 759 millones de toneladas, Irán con 720 y México con en 12º lugar con 485 millones de toneladas. Entonces, esto significa que nosotros los ciudadanos necesitamos presionar a nuestros gobiernos para que haya leyes para que se reduzca, y ahí viene el segundo tema. ¿Dónde está el problema mayor de contaminación? Con 20 empresas que generan el 35% de los gases de efecto invernadero. Y ahí tenemos a Exxon, a BP, o sea, British Petroleum, a Shell, que más o menos son responsables del 10% de todas las emisiones. Tenemos Armaco, que es la de Arabia Saudita, con 4%, Chevron y Gazprom. Entonces, obviamente necesitamos cambiar no solamente la arena, sino ahora las leyes, las normas, por una parte mucho más estricto para cumplir con las metas de lograr a mantenernos en 1.5 grados centígrados cuando ya estamos cerca de este proceso. O sea, tenemos, cuando checamos en el Mauna Loa, por ejemplo, ya una cantidad de cerca de 420 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, que es un poco el conjunto de medir para poder hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sin duda alguna, el tema de la educación es crucial.
desde las escuelas. Los jóvenes, y no nada más Greta Thunberg, sino necesitamos cientos de miles de Gretas en todo el mundo, en cada país, en cada escuela, que presionen de abajo por arriba para que se cumpla y se aplican las leyes y por lo tanto actividades muy concretas. O sea, una arena que cambie por una parte completamente la arena política de emisiones, o sea, ya quitemos las emisiones, los grandes contaminadores, y por otra parte, vayamos a hacer actividades mucho más sustentables, con energía renovable, con otro tipo de procesos, con reforestación, con recuperación. Y en las escuelas nosotros, por ejemplo, hemos trabajado y hemos hecho esfuerzos de hacer un árbol en una pared de la escuela donde cada niño pone su huella con la mano para comprometerse a cambiar este tipo de procesos. Y quiero nada más acordarles que este año en el desierto del Altar hemos tenido 80 grados centígrados. O sea, el aumento del nivel del mar. México está en América Latina el país más expuesto a problemas por el cambio climático. Y obviamente todos con la pandemia del COVID-19, pero también ahorita que vienen las influencias otra vez, pues estamos muy conscientes de este proceso. Ese es un tema crucial desde abajo por arriba de todos grupos sociales y todos. Y por otra parte tenemos un conflicto con las políticas nacionales, estatales y locales. O sea, hay que aplicar desde el municipio, desde el presidente municipal hasta el gobernador, pero también el presidente de la República, donde tenemos que estar conscientes que los proyectos de destrucción ambiental que implican deforestación, minas, complejos turísticos insustentables, obras de lucimiento mucho de los presidentes municipales que esconden a veces la corrupción, extracciones de hidrocarburos. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y hay que acordarnos que Pemex y CFE son los mayores contaminadores de nuestro país. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar sistemáticamente en reducir las emisiones. ¿Y esto qué implica? Transparencia y cumplimiento. Y aquí otra vez la sociedad, nosotros los académicos, pero también el resto de la sociedad, tiene que empezar a vigilar ciudadanamente que se cumplen los acuerdos de París, que mejoremos la transparencia y reduzcamos todo el proceso que hay en un momento dado para poder avanzar sustentablemente en este proceso. Estos serían así los elementos de arriba por abajo, de abajo por arriba, y las leyes existen en la mayoría de los países. El punto es la voluntad de aplicarlos transparentemente para poder en un momento dado resolver. Estas serían algunas de las ideas, pero sí, no hay duda, si los 20 países reducen sus gases y las 20 empresas reducen estos procesos, ya podemos resolver y podemos dejarle un futuro mejor a nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por respetar el tiempo y dar oportunidades, seguirle escuchando más adelante. Le agradezco muchísimo y creo que ahí nos dio varias pistas. Fue de varios ámbitos y me encantó que lo pudiera hacer un símil como nosotros le hemos construido de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Le agradezco muchísimo. Voy a pasar ahora con el maestro Rodolfo. El maestro Rodolfo Beltrán, director regional para Sudamérica de Earth Day Network, tiene una experiencia de más de 52 años en los que se ha desempeñado en diversos ámbitos, incluyendo ministerios nacionales y espacios regionales como la CELA, Sistema Económico Latinoamericano. Rodolfo es arquitecto para la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y Universidad Central de Venezuela, y tiene un máster en arquitectura por la Universidad de Texas. Rodolfo, me gustaría preguntarte cuáles son las prácticas que consideras más relevantes para garantizar a la educación para el desarrollo sostenible. Desde una mirada regional, ¿cuál ha sido tu experiencia desde Earth Day Network?
Sí, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Lindo panel el día de hoy. Muchas gracias a todos. Fíjense, la experiencia que tiene el Día de la Tierra, y así como pues, The Hunger Project y otros proyectos importantes, ¿no? Existen dedicados al medio ambiente, tiene desde su fundación, justamente fue hace ya casi 52 años que Earth Day tuvo el primer Día de la Tierra. Y menciono esto, no por un comercial, sino realmente fue un ejemplo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Primero comenzó como una iniciativa de educadores, ¿no? Y de la juventud en un Spring Break de Estados Unidos, movilizó en ese entonces 200 millones en todo el mundo, 1970, ¿no? Justamente mucho antes había en el 62 Raquel Carson, una mujer, fue la que detectó, ¿no? En la era moderna el primer lenguaje, el sonido queja del ambiente, en su libro La primavera silenciosa. Y es ahí que ella, con valentía, porque tuvo gran oposición, comenzó esta corriente. Imagínense, en esa época, yo me acuerdo, estaba terminando la universidad, no había ningún curso ambiental. Sin embargo, en esa primavera, también fue una primavera, ¿no? Cerca del Spring Break de Estados Unidos, se juntaron esa gente de abajo hacia arriba. Educadores, fíjese después, en el mismo año, en Estados Unidos, empezaron con las actas, ¿no? Las actas del medio ambiente, el aire, el agua, ¿no? Digamos, la Agencia para el Cambio. Entonces, ese cambio, esa transición de abajo hacia arriba provocó también el desarrollo de arriba hacia abajo. En tiempos recientes yo quiero saludar mucho, ¿no? Digamos, The Hunger Project y también digamos, Educación Ambiental Mundial, porque en el 2019 dieron un ejemplo en la COP anterior, 25, de presentar justamente esta moción del cambio climático, que es ese eje transversal que ustedes muy bien han señalado en este foro, ¿no? De justamente con Italia y México, recuerdo, ¿no? Yo no estuve, pero una querida amiga nuestra, tía Olga Rush, estuve de parte de ustedes, les envío un saludo, y presentaron la primera moción. Ese fue el comienzo, y ahora soy muy optimista con esta moción que es de todos, ¿no? Este es un movimiento internacional, ya no es una ONG, todo. Son todos los que pensamos. Sí, debe, digamos, aprobarse un consenso de la educación climática. Nosotros tenemos una campaña de alfabetización de cambio climático y ambiental. Muchos dicen alfabetización, ¿por qué? Si yo sé leer, no se aplica a niños sin leer. La alfabetización a veces ha sido estigmatizada. La alfabetización, los profesionales de hoy, máster y doctorado en muchas disciplinas, no tienen ningún conocimiento, necesitan ser alfabetizados en el lenguaje que yo llamo del cambio climático, porque van a tener que diseñar, enseñar, transformar y dirigir, digamos, empresas. Mencionaba la colega antes, ¿no? Bueno, hay una meta, muy bien señaló Úrsula, ¿no? Hay una meta, digamos, para los próximos 7 años, ¿no? 2020, 2030, hay que una reflexión. El que se gradúe de un colegio, ¿dónde va a estar dentro de 8 años? Esos señores y los que se graduaron antes van a estar al frente de las decisiones. Es por eso una de las razones que se necesita implementar, porque son decisiones que hay que alcanzar, no solamente con las generaciones de hoy que tienen la dirección, sino también con todos los que, digamos, tienen eso. Hemos tenido, por cierto, te traigo el saludo también de Catherine Rogers, nuestra presidenta, que estuvo también en el Día de la Tierra el primer día y está ahora pues, como presidenta, va a estar en COP20 y muy agradecido por la invitación que le han hecho. Mi percepción en estos 2 años que llevo, digamos, en la dirección de América del Sur, es que muy positiva. Por un lado, casi todos los gobiernos de Sudamérica tienen una base en la Constitución, pero no tan clara y definida como la ha tenido México, ¿no? Con su famoso artículo 3, que ya está de rango de Constitución, y Argentina,
que acaba de dar también la ley hace unos meses, con nombre y apellido, ¿no? Educación ambiental. Esos dos países, sin menospreciar a los demás, o sea, Colombia ha hecho grandes avances, República Dominicana, todos ya tienen normativas, ya sea a nivel ministerial, a nivel regional, a nivel municipal, a nivel subnacional. Las tienen, ¿no? Por eso es más fácil, le comentaba Monse en las previas, que ahora sí sea, no solamente por la situación actual y el último informe del IPCC, no solamente eso, el clima nos llama a esta reflexión que nos ha traído, digamos, a la comunicación virtual, pero más de virtual es a compartir experiencias. Yo sí creo que hay, digamos, mucho más posibilidades. He sido testigo en los diferentes proyectos individuales que he visto en Brasil, en Argentina, ¿no? Por las escuelas para la tierra son un exponente de abajo para arriba. También en Argentina también tiene un proyecto similar, se llama las Escuelas Verdes. Y en fin, cada país en el Perú tiene Perú Educa, ¿no? Que uno lo ve cada día y los maestros de todos los puntos alejados del país empiezan no solamente a enseñar, sino a dar sus experiencias, cómo han enfrentado la transición, esta disrupción, y lo han enfrentado para bien. Y la riqueza que tiene Sudamérica y Latinoamérica, México, Mesoamérica, y digamos los incas, ¿no? Y otras culturas también de Sudamérica. Fíjense, son las primeras culturas originarias. Toda esa densidad histórica de Argentina, de Colombia, de todos tenemos algo de eso, todas esas son un valor en este momento para la educación ambiental. Las tareas ahora son en los colegios, a ver qué haces tú, no solamente qué es la papa, tienes que saber tú quién domesticó la papa durante años, quién domesticó las alpacas, quién domesticó, cómo hicieron crecer en la mayor población de alpacas, y en fin, y cada país tiene su virtud. Argentina, Brasil, todos tenemos esa herencia, ese legado histórico para la educación, que enriquece la educación ambiental. Es un lenguaje, ¿no? Muchas veces repiten experiencias de todo el mundo, exigen el lenguaje, ¿no? Hay que incorporar el inglés, hay que el francés, muy bien, pero también incorpora el lenguaje de la naturaleza, ese mismo lenguaje que Rachel Carson detectó en su época. Incluyanlo como requisito en la escuela desde ya, así como no necesitaron una ley para que incluyan el inglés, o sí, ¿no? Igual en Estados Unidos, cuando yo estaba en Estados Unidos, no sé mucho en la universidad, escogí como electiva español, me acuerdo de español, ¿no? Pero, en fin, entonces esas son cosas, no sé si estoy dentro del tiempo, Monse, para una primera intervención. Ya te quedan 30 segunditos, Rodolfo. Sí, entonces voy a dejar más adelante algunas experiencias ya individuales, ¿no? Pero lo que quiero resaltar, y saludo a todos nuestros compañeros de este evento, y felicitarlos por su voluntad. Yo creo que la motivación no es solamente qué, el cómo, es para qué hacemos. Ese es el mensaje que debe tener nuestra juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, y qué bueno que cierras con ese famoso para qué, que eso es lo que hemos estado buscando contagiar, inspirar en los dos niveles, y creo, y te agradezco muchísimo que hayas traído a la mesa este tema también de las culturas originarias, que para The Hunger Project es sumamente relevante. Muchísimas gracias por esas ideas y esa, sobre todo, pasión, y creo que sí nos une, por eso estamos aquí, todas y todos hoy. Muchísimas gracias, arquitecto Beltrán. Paso ahora con la maestra Camila Cepeda. Muchísimas gracias, Camila, por aceptar y darnos estos minutos de tu apretada agenda. Sabemos que estás ahorita en una locura, pero te agradecemos muchísimo. La maestra Camila Cepeda es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Con más de 10 años de experiencia en el sector público, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como directora general en temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su principal función es promover, difundir, coordinar y negociar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral de naturaleza transversal como gobernanza global, medio ambiente, recursos naturales, cambio climático, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, desarrollo económico, entre otros. La maestra Cepeda es la jefa negociadora de México para el cambio climático y diversidad.
Por eso te agradezco tu tiempo. Sabemos todo lo que haces, seguimos todos los pasos y agradecemos muchísimo el que siempre estés con una ferviente convicción de lo que estás haciendo. Es muy, muy notable y yo admiro tu liderazgo en todos estos espacios. Muchísimas gracias, Camila. Me encantaría preguntarte, existen muchas experiencias sobre procesos de implementación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y en México tiene una historia interesante. ¿Cuál consideras que es la contribución del país hacia la implementación de la educación para el desarrollo sostenible y climática en el ámbito nacional? Muchísimas gracias, Montserrat, y muchas gracias por los elogios. Será un gusto ahora además también contar, les platico que para la COP que se llevará a cabo ahora en Glasgow, Montserrat nos estará acompañando como parte de la delegación mexicana. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando, justo empujando este tipo de temas. Sabemos que hay muchas tareas pendientes, pero por lo pronto en educación ambiental vamos avanzando y vamos empujando desde la trinchera en la que estamos. Hay ya un antecedente muy importante que justo es un gran reconocimiento primero a sociedad civil, que fue quienes impulsaron en México una propuesta para que se reformara la Constitución y se incluyera educación ambiental como un pilar básico, ¿no? Y es algo que fue, la verdad, un trabajo primero de sociedad civil, que buscando aliados en distintos sectores y con el Poder Legislativo y con el apoyo del Senado, finalmente en 2019 sí se reforma constitucionalmente nuestra Carta Magna en el artículo 3 sobre educación y se incluye ya desarrollo sostenible como un requisito curricular nacional, ¿no? Entonces, ese es un gran, gran logro en el que, pues, al fortalecer este marco legal mexicano para incluir de manera obligatoria la educación ambiental, pues nos ha permitido ahora que se detonen una serie de leyes secundarias que todavía están en proceso, pero para esto que ya realmente se vea plasmado en la currícula, ¿no? Que tengamos una implementación de programas y actividades sobre educación climática en todos los niveles escolares, ¿no? Y que se tenga, no sé, incluso la especificidad de una introducción, una asignatura obligatoria de clima y medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es un gran logro que vale la pena muchísimo resaltar, porque hay muy pocos países en el mundo que tienen ya esto plasmado en la Constitución y es una educación continua, ¿no? Siempre hay ciclos políticos, ideas van, ideas vienen, pero nuestras generaciones futuras y la formación de nuevas personas funcionarias va a ser fundamental que ya tengan estos conocimientos, esos mismos reportes del IPCC que sean de audiencias masivas, ¿no? Que no solo, digamos, los que estamos en este medio trabajando, sino que sea ya pan de cada día y que eso ayude también a todas las personas a tomar distintas decisiones en su vida cotidiana, que nos ayude a impulsar pues este conocimiento de educación ambiental y también seguir presionando, como ya mencionaba la doctora Úrsula, pues a los gobiernos a que hagan la tarea que les toca, ¿no? Entonces ese es el primer gran ejemplo de lo que se puede hacer. Ya ahora en temas de capacitación, de políticas públicas, México en particular, y creo que no es tan conocido, pero tiene una plataforma sobre cambio climático que ha ido desarrollando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto también con UNICEF y con otros aliados en los que han hecho cuadernos infantiles de conocimiento, luego toda una plataforma con videos, con infografías que creo que nos falta todavía difundir suficiente. Siempre está el tema de, además de inclusividad, que bueno, tenemos que reconocer que no en todo el país hay acceso a Internet, entonces también esto limita pues el acceso a estos conocimientos. Pero que bueno, espero ya con la parte curricular, esto se difunda a una mayor escala, ¿no? Entonces, tenemos también a través de Semarnat un centro de educación y capacitación sobre desarrollo sostenible que se llama SECADESU, que tiene oficinas locales y regionales y que busca organizar de manera frecuente pues múltiples eventos para expertos en educación y profesores
sobre temas relacionados con el cambio climático, que esto nos permita pues dar esa mayor difusión y hacer una cadena de personas con conocimientos, y que ahora en estas épocas de virtualidad debo decir que nos ha permitido llegar a muchas más personas de lo que normalmente llegábamos, que siempre toda esta información del gobierno federal pues está muy centralizada en la Ciudad de México, y que ahora se ha buscado hacer acercamientos hacia pues juventudes de distintas entidades del país, ¿no? Y que podamos pues tener un mayor alcance. Y otro ejemplo que me gustaría comentar es ahora con el impulso al acuerdo de Escazú, que como probablemente muchos de ustedes ya sepan y si no les cuento, el 22 de abril entró en vigor este acuerdo que es un tratado vinculante para el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en materias de asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entonces tiene un gran componente esto de difusión de información, de fomentar esta participación pública, que es el siguiente paso después de la educación, ¿no? O sea, como bueno, viene la educación y ahora el involucramiento de la sociedad. México estuvo impulsando esta negociación, impulsando el que entrar en vigor, y ahora estamos trabajando con distintas dependencias de la Administración Pública Federal, estamos también tratando de buscar con otros actores el cómo vamos a implementar esta parte del Acuerdo de Escazú y cómo vamos a hacer que esa información ambiental sea más accesible. De entrada, estamos también con, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que mencionaban el tema de pueblos originarios, traduciendo el acuerdo a distintas lenguas indígenas para que también sepan de sus derechos y sepan de las exigencias que se tendrían que estar cumpliendo. Entonces estamos en este momento en el de construcción de cómo lograr que también este Acuerdo de Escazú sea una realidad más allá de que se haya firmado este tratado, y que sin duda va a contribuir a pues el empoderamiento de la acción climática, que además de punto focal de la convención, también justo me toca a mí ser punto focal de este track de negociación de ACE, que ya mencionabas tú, Montserrat, al inicio. Entonces, pues estamos trabajando ahí en distintos frentes para pues tratar de empujar lo más posible los temas de educación ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Camila. Creo que le diste y resaltaste, y te agradezco mucho resaltar cuál es el impacto que tiene una articulación y una alianza efectiva entre sociedad civil y los gobiernos. Creo que es una mancuerna que debemos explorar más y que creo que es una gran oportunidad. Y también esta parte que nos dices, el esfuerzo que se está haciendo hoy, que el país está haciendo en diversas áreas, pero sobre todo democratizar la información, nos ancla para poder ser ciudadanos activos. Y eso creo que es junto con pegado con el desarrollo sostenible. Te agradezco muchísimo y aplaudo lo que hace siempre. Muchísimas gracias. Ahorita te vuelvo a preguntar otra cosita. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora con Angélica Gómez Pizarro, que es titular de Educación para la Sustentabilidad del Ministerio de Educación e Innovación de GCBA. Es comprometida con la educación para la sustentabilidad, en particular de forma muy cercana y estratégica sobre el programa de Escuelas Verdes en el Ministerio de Educación de ese país. Como parte de su formación profesional, cuenta con un diplomado internacional en Educación para el Desarrollo Sostenible por la Cátedra de la UNESCO, del Centro de la Carta de la Tierra de EDS y la Universidad para la Paz. Además, tiene un posgrado en Gestión de Políticas Públicas Metropolitanas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La localización de la Agenda 2030, en específico de los temas sobre educación ambiental, es uno de los principales retos para su logro. Desde su visión y trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo consideras que ha sido la experiencia desde el gobierno de una ciudad para aterrizar todas estas consideraciones globales e internacionales, y sobre todo con este gran logro que han tenido en una ley específica sobre este tema? Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Monse. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, por este encuentro, este tiempo juntos.
Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, claramente las ciudades tienen un rol trascendental para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Si bien estos objetivos de la Agenda 2030 fueron acordados por Estados miembros de Naciones Unidas, las ciudades y los gobiernos subnacionales constituyen una pieza clave para alcanzar estas metas, ¿no? De los objetivos. Y en la actualidad sabemos que la mayoría de las personas viven y trabajan en las ciudades, particularmente en nuestra región, América Latina y el Caribe es la más urbanizada a nivel mundial, donde más del 80% de su población vive en ciudades, y ante este escenario es que las ciudades tienen esa gran oportunidad de contribuir a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 mediante una planificación y una gestión sustentable, ¿no? Sin duda son los socios claves para la implementación de la agenda. En el caso donde yo trabajo, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad fue una de las primeras en presentar su reporte local voluntario en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y como contaba también la maestra Camila, la Ciudad de Buenos Aires tiene su plataforma, como México, de cambio climático, donde ahí también plasman todas las iniciativas y los esfuerzos locales para alcanzar estos objetivos. Y no solo lo que hace la ciudad, sino también tiene una parte de invitar a la sociedad entera a participar, ¿no? A que haga su parte. Estamos todos llamados a ser parte y a cuidar, así que también esta plataforma invita a actores de la sociedad civil, a los vecinos y vecinas a que puedan hacer también su parte, ¿no? Realmente poder localizar, como se dice, los objetivos de desarrollo sostenible en una jurisdicción lleva grandes esfuerzos, como decía, con una planificación y con una gestión sustentable. También no solo diseñar planes, sino también, y acá retomo un poco lo que decía Úrsula y Rodolfo, ¿no? De esta transformación que siempre buscamos con la educación, ¿no? De nuestras futuras generaciones, de los niños, niñas y adolescentes, sino también de los adultos responsables, hoy los tomadores de decisiones, ¿no? Somos hoy los adultos quienes debemos estar como propiciando este camino y llegando a estas metas acordadas. Entonces también necesitamos transformar internamente desde las áreas también para lograr los objetivos. La ciudad también hizo muchos esfuerzos en realizar acciones de intercambio con otras jurisdicciones del país, no solo quedarnos con la propia gestión en casa. Sabemos que no hay fronteras cuando hablamos de ambiente, entonces hemos trabajado compartiendo buenas prácticas de políticas públicas que contribuyen a esta localización de los ODS con otras jurisdicciones, ¿no? Y en nuestro caso particular, desde la cartera de educación, ya desde 2015, nosotros veníamos trabajando desde 2010 con educación para el desarrollo sostenible, con el programa Escuelas Verdes. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de educación ambiental desde el año 2007. Ya tenemos un gran recorrido de muchos años, y en 2015, cuando nos visitó Ban Ki-moon a la Argentina y nos trajo esta Agenda 2030 que se había firmado y nos contaba de estos grandes compromisos, bueno, nos tomamos este desafío de cómo poder colaborar desde la escuela, desde el aula, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a pensarnos un nuevo programa que se llama Ciudadanía Global. Les quiero contar, después les voy a poner ahí el enlace para que lo puedan compartir, que es una propuesta pedagógica que une educación digital con educación para la sustentabilidad, promoviendo estos ODS, ¿no? Y vimos con gran maravilla cómo estas temáticas tan complejas como son equidad de género, pobreza cero, fin de la pobreza, hambre cero, bueno, todo puede ser abordado desde el aula de las edades más pequeñas,
y además con aprendizajes transformadores y significativos. Entonces, este programa de Ciudadanía Global también es una propuesta que no solo es para la ciudad de Buenos Aires, sino también es para otras jurisdicciones, por el momento de habla hispana. No hemos podido tener traducciones un poco de las propuestas pedagógicas, pero en ese camino estamos, así que los invito también a que conozcan esta iniciativa local de cómo poder llevar los ODS a la escuela, al aula. Muchísimas gracias. Creo que nos diste ahí ya una provocación y que nosotros vamos a andar buscando justo cómo poder aprender de esta ciudadanía global, esta propuesta pedagógica que me parece sumamente relevante. Te agradezco muchísimo, Angélica. Me gustaría pasar a la ronda 2, si me permiten, creo, y sigo invitando a la gente que nos está escuchando en Facebook y quienes están acompañándonos aquí en Zoom a dejar sus preguntas. Ya hay algunas, pero me gustaría ir recolectándolas para que puedan tener oportunidad de preguntas, si les parece bien. Y ahora me tocaría empezar por la maestra Camila Cepeda. Y te preguntaría, Camila, ¿qué recomendaciones se tienen para hacer de la educación para la acción climática y para el desarrollo sostenible un tema prioritario en el país, o para involucrar a más personas en su adopción? ¿Cuáles crees que serían estas principales recomendaciones? Muchísimas gracias. Gracias. Pues uno, de entrada, que es tarea conjunta, ¿no? Me gusta mucho justo el trabajo que ustedes han empujado y que nos han pues ayudado a coordinarnos también internamente y ver cómo podemos avanzar, ¿no? Entonces, a nivel nacional siempre es un reto esta coordinación. Y no solo al nivel federal, ya mencionaban Angélica, Rodolfo, también la importancia de coordinar con autores locales, con también estas entidades, en nuestro caso además incluso municipales, ¿no? Que no es el caso de todos los países, pero bueno, en México tenemos pues una serie de distintas ventanillas a las cuales hay que acudir y que es un reto pues tener toda esta implementación de lo que ya se tiene en una legislación nacional, cómo aterrizarla a la realidad y más allá de la currícula de las escuelas, el que también tengamos, no sé, talleres de sensibilización, que tengamos más actividades de pasar del papel a la práctica, ¿no? De la teoría a la práctica, que es el reto. No solo es decir, el cambio climático viene y entonces pintarlo desde el lado negativo y ya el mundo se va a acabar, sino más bien cómo podemos construir conjuntamente y cómo podemos difundir actividades concretas que cada una de las personas puede hacer incluso en sus elecciones, por ejemplo, de consumo, ¿no? Entonces, creo que para seguir fomentando esta agenda, este tipo de conversatorios con también academia, con sociedad civil, son increíblemente valiosos para compartir plataformas que ya existen, para compartir planes de estudios que se tienen, por ejemplo, entre universidades, entre profesionistas que están desarrollando metodologías de trabajo, ¿no? O sea, al interior de las empresas, de sustentabilidad, o sea, crear este tipo de redes de mejores prácticas es una gran manera de seguir avanzando en cómo concretar estas acciones ya en la práctica, más allá de lo que nosotras desde Relaciones Exteriores pues seguimos impulsando en la agenda internacional, ¿no? Lo importante es plasmar todas esas negociaciones ya en la realidad y es ahí también un actor clave el tener el apoyo no solo de organismos internacionales, de agencias de Naciones Unidas, sino de toda esta sociedad civil ya organizada que tiene pues ahora muchísimas nuevas plataformas de difusión y particularmente me gustaría enfocarme en las y los jóvenes, ¿no? Que con estas nuevas tecnologías pues estamos viendo que son grandes agentes de cambio y que son los que pues nos están exigiendo
y están logrando que sí se apliquen medidas significativas. Y el mejor ejemplo es en la Unión Europea, ¿no? O sea, fueran estas miles de jóvenes que estuvieron manifestándose en las calles, que estuvieron exigiendo, que logró que el Parlamento de la Unión Europea tuviera que modificar sustancialmente las políticas que están llevando a cabo. Entonces, estas redes son las que van a hacer que se mueva todos los actores que se tienen que mover, ¿no? Entonces, son los dos mayores retos, esta coordinación y luego el pasar de la teoría a la práctica y pasar a la acción. Muchísimas gracias, Camila. Creo que nos diste ahí algunas pistas que sí, coincido plenamente que articular con otros nos cuesta. Y eso que somos latinoamericanos y somos amigosos, apapachadores y más, pero nos cuesta a la hora de poder llevar las articulaciones de largo aliento, ¿no? Creo que es un gran reto. Muchísimas gracias por resaltar también la oportunidad y todo lo que se está haciendo en otros países y cómo podríamos aprender de ello para implementarlo y jalarlo para México. Te agradezco muchísimo, Camila. Angélica, pasaría contigo. ¿De qué manera consideras que los gobiernos locales pueden aportar en la construcción de una gobernanza en materia de educación ambiental a nivel internacional? Bueno, lo comentábamos hace un rato, ¿no? La complejidad de estos desafíos no reconoce fronteras, ¿no? Y tal como la pandemia también nos lo mostró, requieren para ser afrontados de cooperación y de acciones coordinadas por parte de los estados. Entonces, de igual modo, para poder avanzar en materia de educación ambiental a nivel regional es fundamental la cooperación internacional a nivel de gobiernos nacionales y locales, y espacios como este contribuyen a avanzar en esa dirección. Y por eso celebro ser parte y me pone tan contenta de estar aquí. Más allá de la heterogeneidad, de la diversidad económica y social y cultural que caracteriza a nuestra región, nuestros sistemas educativos, independientemente de sus particularidades, comparten desafíos comunes. Creo que resta un largo camino por recorrer para alcanzar esa educación de calidad a la que aspira el ODS 4, y la educación ambiental es parte de ese desafío que tenemos por delante, ¿no? Y en ese sentido, un poco respondiendo a tu pregunta, considero que el intercambio de experiencias, el apoyo técnico, la transferencia de conocimiento y la creación y la consolidación de redes, como decía la maestra Camila recién, ¿no? De estas redes entre distintos actores, gobierno, empresas, sociedad civil, organismos internacionales, resultan claves para poder alcanzar una gobernanza internacional en materia de educación ambiental. Así que desde la Ciudad de Buenos Aires cuentan con un gran aliado para esta tarea, para generar sinergias que nos permitan avanzar mediante la educación ambiental hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo, inclusivo y sustentable. Muchísimas gracias, Angélica. Nos diste unas buenas pistas e insisto, nos estás provocando. Vamos a voltear mucho más. Creo que para nosotros y desde The Hunger Project, hablando desde The Hunger Project, los gobiernos subnacionales es un pilar para el desarrollo y es donde se hace el desarrollo, entonces, y donde podemos transformar los sistemas de desarrollo. Te agradezco muchísimo. Me paso ahora con el arquitecto Beltrán. Me gustaría preguntarle, arquitecto, ¿cuáles son los retos de coordinar acciones regionales que fortalezcan la gobernanza de la educación ambiental? El climate literacy que usted nos habló, esta alfabetización sobre cambio climático, ¿cómo le hacemos para que sean sostenibles esas transformaciones? Cuéntenos un poquito más. Sí, muy agradecido, ¿no? Yo quiero destacar, en estos 2 años yo he tenido ya contactos con, si no fuera posible por lo virtual, quizás hubiera tenido que desplazarme desde Sao Paulo a 10 países. Y me acuerdo, mi última presentación fue un 18 de marzo del año 2020, justo 2 días antes, ¿no? Y después de eso, es increíble, digamos, la forma como, ¿no? Tenemos comunicación a varios niveles, ¿no? No solamente el nivel, digamos, del gobierno central, nacional, ¿no? Digamos, que varía mucho los periodos, ¿no? De acuerdo a la democracia de cada país, 4 o 5 años. Después tenemos los gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, quiero destacar la importante labor en el caso de Sao Paulo,
estado de por sí que tiene 47 millones de habitantes, el rol que ha tenido como gobierno regional en crear una coalición con, digamos, empresas públicas y todos los municipios de Sao Paulo, ¿no? De por sí ya creo que es el tercer país Sao Paulo, si fuera por población. Pero después vienen los gobiernos municipales y autónomos. En los casos, por ejemplo, el gobierno ha tenido con el alcalde Horacio Larreta una gran labor. Rodríguez Larreta, que ha realizado, ha tenido contactos con ellos, han colaborado su plataforma, estamos al tanto. También la Municipalidad de Lima. Lima también es de por sí un municipio, pero también un gobierno subnacional, porque es también una región. Y así Colombia, así Chile, así Ecuador, ¿no? Entonces, pero después de esos tres niveles que mencioné, ¿no? Nacional, subnacional, municipal, están los gobiernos locales, ¿no? Hay una cuarta categoría que a veces no reciben ni sueldo en las comunidades rurales. Está en toda organización cívica, y, por supuesto, los colegios, las entidades educativas, ¿no? Hemos tenido una gran recepción y ver cómo coordinan entre sí. Yo me acuerdo del ejemplo de Brasil en Río de Janeiro, ¿no? Digamos, una organización que se llama SOS Lagoas. Ellos hicieron un programa, están haciendo un programa de protección a la fauna y limpieza. Imagínense lo que es en Río de Janeiro limpiar lagos, ríos y playas, porque todas se comunican, hay un lugar, ¿no? Digamos, al norte de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la municipalidad? Y viene, yo nunca había visto, la verdad, barcos que recojan basura, ¿no? O sea, había visto camiones y todo, pero no solamente es la fase de recolectar, ¿no? En el mismo lugar donde Walt Disney estuvo en los años 50, totalmente viven los yacarés, ¿no? Los cocodrilos, viven una serie de especies amenazadas, son aguas totalmente poluidas, y viene pues a la municipalidad de Lima, que es a la prefectura de Río de Janeiro, y vienen en barcazas y recolectan. Pero antes de esa recolección, faltan los voluntarios que recogen en lagos, en lagunas, ríos y en playas, pero quería mencionar este caso, de ahí van a el reciclaje de la selección, viene una etapa de selección, reciclaje, son, digamos, cooperativas de mujeres, ¿no? Entonces, quería saltar nomás ese ejemplo, teníamos un ejemplo de limpieza para el 20 de marzo justo que no pudimos hacer con Discovery Channel, se iban a juntar 10.000 para ese evento, pero siguen adelante, y las cooperativas de mujeres, cómo da empleo esto a las comunidades. Entonces, esa integración de los gobiernos, así como lo tiene Buenos Aires, Lima y otras ciudades también de Sudamérica, yo creo que ese es un ejemplo, ¿no? Se dan con el ejemplo, es un ejemplo de abajo hacia arriba, pero haciendo una causa común con los municipios. Es increíble cómo coordinan entre sí, sin ser empleados públicos, sin ser esto, y hay una coordinación en la cual los créditos son de todos, tanto del alcalde como del último voluntario y la familia de los voluntarios. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos dio ahí algunas pistas de cómo podemos, la virtualidad, cómo nos ha impulsado a que podamos estar en más espacios, más conversaciones de mayor complejidad, pero también cómo hemos ligado y cómo hemos trenzado esfuerzos. Creo que para nosotros es bien importante el conocer lo que pasa en los territorios y la diferencia y los impactos que tienen esas diferencias de hacerlo y no hacerlo. Creo que lo resalta y lo ha resaltado muy bien. Muchísimas gracias. Y pasaría con la doctora Oswald. Me gustaría preguntarle, doctora, sabemos que es necesario hablar del enfoque de interseccionales e interdisciplinarios. ¿Cuáles consideraría que son los retos de los logros de estos enfoques desde su experiencia? ¿Tendría algunos comentarios para la situación en la región? Muchísimas gracias, Monse. Pues me encantó la selección, o sea, Angélica, 78% de los contaminantes vienen de las ciudades. Por lo tanto, es crucial tener en esta lucha y organización, y qué bueno que México también, Camila, fue muy claro, empezamos a trabajar desde los gobiernos locales, capacitando precisamente de manera integral a nuestros funcionarios. Y es una función crucial
de nosotros. Pero también quiero insistir lo que dijo Rodolfo por una parte, pues la cultura indígena en el mundo, o sea, tenemos como un 5% de los indígenas, pero protegen el 85% de la biodiversidad restante. O sea, esta alianza entre redes que dice también Camila es crucial para poder tener un futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante la complejidad que es el cambio climático? ¿No? Por una parte, por ejemplo, en el IPCC, o sea, en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hemos propuesto una serie de juegos por Internet para que los niños, los jóvenes empiecen a interactuar de manera integral con los temas complejos, climáticos, de suelos, de agua, de alimentación, etcétera, para ver cómo este tipo de procesos se empiezan a integrar y cómo pueden ellos paulatinamente tener una visión mucho más sistémica, mucho más de integral de múltiples factores. Y ahí tenemos una lucha importante. Todavía la ciencia está afincada en carreras específicas. Eso es necesario para tener profesionistas bien consolidados. Pero a partir de ahí necesitamos crear, y aquí creo que nuestros gobiernos, el CONACYT en particular en México, pero también en otros países, las dependencias, pudiéramos empezar a crear estas redes integrales que resuelven problemas muy concretos en un momento dado para resolver factores climáticos, geográficos, hidrológicos, de desastres, de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad ambiental, la pobreza, los requerimientos de cambio alimentario, que en México es muy importante en este momento. El gobierno ha empezado de manera importante, por lo menos etiquetando, aprendiendo las experiencias precisamente de América del Sur para poder manejar mejor los desastres. Entonces, ¿qué hay que hacerlo epistemológicamente? Grupos científicos que se conforman de diferentes disciplinas donde paulatinamente existe con un objetivo en común, un análisis integral y transdisciplinario para poder empezar a entender la complejidad con la cual estamos trabajando. Y esto implica vincular también la ciencia con las transformaciones. Y aquí creo que los científicos tenemos que estar mucho más relacionados y mucho más vinculados a los gobiernos por una parte, pero también a los sectores sociales. No hay duda, en este momento ya afortunadamente muchos grupos y redes sociales se están integrando de manera global, de manera regional, de manera local, para construir y reconstruir en este momento entornos mucho más sustentables, donde estamos viviendo para poder en un momento dado realmente dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y las generaciones venideras un proceso. Yo quiero insistir que el tiempo es muy corto, porque de hoy a 2030 tenemos que tener un cambio sustancial en la política de manejo de los hidrocarburos en cada uno de nuestros países. Es un problema de política global, un problema de política nacional, pero también de política regional. Y por otra parte, pues afortunadamente, y yo estuve uno de los coordinadores de RIOC ADAPT, donde 120 investigadores de toda América Latina, pero también de España y de Portugal, participaron en analizar las vulnerabilidades. Y ahí sí encontramos un tema crucial. México es el país, junto con Centroamérica, más expuesto, precisamente por estar entre dos mares que se están calentando de manera importante. Entonces, ojo, tenemos que trabajar junto con el gobierno, junto con la sociedad y junto también con nuestros estudiantes para poder transformar el tema de nuestras disciplinas hacia un proceso mucho más integral para poder en un momento dado trabajar de manera integral
en los procesos. Y aquí no hay que dejar a nadie afuera. Ciudades, redes, indígenas, todos estos grupos sociales organizados hacia una sola meta: conservar nuestro planeta de manera sustentable. Gracias. Muchas gracias, doctora. Me dejó así como sin palabras, me dejó trabajando mi cabecita muy velozmente. Creo que dio dos pistas importantes. Este entendimiento de los sistemas complejos creo que es fundamental y empezarlo a conversar desde ese lugar creo que es una muy buena estrategia. Y también la parte de la articulación con la ciencia. Creo que hoy nos ha demostrado que la ciencia nos ha marcado una nueva concepción del planeta y cómo relacionarnos con ella, ¿no? Creo que agradezco muchísimo haberlo traído a la mesa y puntualizarlo. La última declaración de esta política de hidrocarburos creo que también es un llamado urgente y necesario que se tiene que hacer hoy en día para lograr llegar al 2030 como nos propusimos. Y que hay todo un reporte que no nos dice que vamos tan bien. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría pasar rápidamente para no tomarles más tiempo. Les agradezco muchísimo. Me gustaría pasar con las preguntas que nos llegaron por Facebook y por el Zoom. Quien quiera responderlas abre su micrófono y la responde. Y pasaremos a estas 3 preguntitas y cerraríamos con una última ronda de cierre final, en donde me gustaría hacerles una pregunta que para nosotras en el colectivo es muy importante responder. Entonces, las preguntas que han llegado, hay gente que los felicita, que les agradece, que les está gustando mucho lo que están conversando y que es muy necesario seguirlo conversando. Y la primera pregunta que nos llegó es: ¿cómo impacta la educación ambiental y climática no solo en cuestiones ambientales, sino en toda la sociedad en general? Y cómo promover esta educación que no sea únicamente enseñar sobre el clima, sino enseñar sobre el cambio. ¿Alguien que quiera responder? Está muy buena esa. Bueno, yo que de educación me toca, ¿no? Levanto la mano porque está. Entonces, si me pudieras repetir ahí, ¿cómo impacta no solamente en estudiantes, sino en la sociedad? Exacto. Esa es una de las preguntas, ¿verdad? Y ligada con cómo no enseñar el clima, sino enseñar para el cambio. Bueno, por un lado, empiezo por la última, ¿no? De decir, bueno, no es solamente enseñar sobre el clima o la alfabetización climática, como nos decía Rodolfo, sino hablar de la educación para la sustentabilidad es una educación en valores y es una educación transformadora. Entonces, uno cuando habla de clima, de residuos, de biodiversidad, de conservación, de regeneración, digo, son diversas las temáticas que uno puede abordar desde esta perspectiva, pero en el fondo estamos también educando en valores, promoviendo también que puedan adquirir estas herramientas del siglo XXI que se nos presentan hoy, ¿no? Pensamiento sistémico, trabajo en equipo, colaborativo, empatía, el aprender a aprender y el aprender a transformarse, ¿no? Venía ya con los principios de Delors que dice aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ser, ¿no? Y entonces esto es aprender también a transformarse uno y a transformar a otros. Y ahí retomo la primera parte, ¿no? Cuando uno trabaja en educación para la sustentabilidad, no solo trabaja con estudiantes como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como los agentes multiplicadores, solemos decir eso, ¿no? Los estudiantes son esos agentes multiplicadores que lo que aprenden en la escuela lo llevan a sus hogares y multiplican. Entonces justamente es eso, trabajamos con todo el sistema educativo, con los docentes, con los directivos, con los auxiliares de limpieza, de maestranza, y esos aprendizajes se llevan al hogar y multiplican en sus familias, en sus vecinos. Cuenta de esto nos dan los proyectos educativos ambientales que realmente son transformadores, no solo del espacio áulico, sino también de
del espacio donde habitan esos estudiantes, ¿no? Que llevan adelante campañas en el barrio, donde involucran a los comerciantes, porque quizás hacen una recolección de botellas PET, entonces en varios comercios se suman a la campaña de la escuela, y esto contagia, une voluntades, entusiasma y es transformador de a poquito, ¿no? Que también enseñanza más representativa que enseñar con el ejemplo, ¿no? Uno aprende mucho con el ejemplo de otro. Muchísimas gracias, Angélica. Creo que ahí colocaste temas que hoy son relevantes justo en este camino que estamos como país en las leyes secundarias. Creo que el reto está por ahí. Creo que hay unas grandes iniciativas y hay esta educación transformadora nos da un paraguas tan amplio y provocador que puede en serio transformar y no solo enseñar el clima. Sí, déjame agregar una cosa que también es importantísima: trabajar estos temas con estudiantes de cualquier edad es transformador porque nos toca una vibra. Hablamos de vida, hablamos de naturaleza, hablamos de nosotros mismos, hablamos de nuestra humanidad, de nuestro planeta. Entonces esos aprendizajes se vuelven como muy significativos, personales, y se llega al cambio, a esa transformación, que no es de un día para el otro, ¿no? Que uno no se vuelve sustentable de un día para el otro, porque hoy separo los residuos y mañana los dejo de separar, ¿no? Es como, hay que sostener ese cambio. Ese es el gran desafío de la transformación, de sostener ese cambio hacia donde queremos como ser y habitar nuestro mundo hoy como gran humanidad. Así que también nuestro desafío como educadores y desde la educación es poder medir y validar cómo demostrar esos aprendizajes, cómo la educación para la sustentabilidad modifica y mejora esas prácticas de enseñanza-aprendizaje, tanto para docentes como alumnos. Te agradezco mucho esa puntualización, creo que es súper, súper relevante, te agradezco. Quisiera, si alguien más quiere comentar algo al respecto, ¿no? Me paso con la siguiente preguntita que nos dejaron por ahí, es, como ciudadanas y ciudadanos, ¿cómo podemos promover que se apliquen medidas ambiciosas para que la educación climática sea una realidad? ¿Qué hago yo como ciudadana y ciudadano para que esto sea real en los diferentes ámbitos? ¿Qué piensan? ¿Alguien se anima? Vas, Camila. No, pues aquí es exigir por todas las plataformas como sociedad civil, como público, desde participar activamente en las consultas que hacen los distintos gobiernos. Digo, no sé de dónde sea esta pregunta, también puede que en distintos países haya distintos mecanismos, pero exigirle a quienes estén en su comunidad el que dé información ambiental, exigir a través de redes sociales, sumarse a organizaciones que ya sean activas. O sea, sí hay una serie ahora de muchos espacios más disponibles que igual hace 20 años no existían, ¿no? Ahora en Internet una se puede informar mucho más sencillamente de cuáles son las autoridades competentes, qué organizaciones ya existen, cómo se puede sumar, alzar la voz y cómo exigir, depende también de en qué país está, en qué localidad, o sea, siempre hay un componente específico, pero que la información ya está muy a la mano, muy disponible, sobre todo si ahorita nos están viendo por internet, es que tienen internet y que tienen acceso a este tipo de redes sociales donde se pueden pues informar, y es eso, es seguir una voz activa, ciudadana, responsable, que también se ve reflejado pues en los votos. El voto es la manera más sencilla de castigar a un gobierno que no esté cumpliendo con las expectativas, ¿no? Entonces es ejercer la ciudadanía. Muchas gracias, Camila. Creo que también nos das ahí y nos invitas en serio a hacernos responsables de ese derecho que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. No solo tenerlo ahí guardadito en el cajón cada
tiempo democrático. Creo que es para todos los días. Hay otra pregunta que nos hacen y que dice ¿cómo puede hacer un ciudadano día a día o qué acciones básicas puede hacer para cambiar su vida, hacerla una vida más sustentable? Es bien práctico el asunto. No hay duda que el manejo de la sustentabilidad empieza con uno mismo, en la vida cotidiana. Y si no tenemos todos los días acciones de cuidado del agua, de la separación de los desechos sólidos, del manejo alimentario. Yo, por ejemplo, llevo 40 años sin comer carne porque cada kilogramo de carne gasta 15.000 litros de agua y contamina, y por lo tanto, simplemente si un ciudadano empieza a dejar un día a la semana comer carne, pudiéramos reducir más del 20% de los gases de efecto invernadero. Porque acuérdense, las vacas sobre todo emiten metano, y el metano es múltiples veces, casi 100 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, ahí hay cosas muy en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y aquí las redes sociales que mencionaron, la educación ambiental que dice Angélica, las plataformas nos dan un montón de ideas, y lo que necesitamos hacer es simplemente reforzar estos hábitos nuevos en nosotros, en la educación en las escuelas. Por ejemplo, me dio mucho gusto cuando la UNAM decidió manejar de manera sustentable el agua, manejar los desechos sólidos, reciclar, reusar, reducir, o sea, empezar en una universidad nacional las prácticas que después se tienen que transformar en los estudiantes y que pues obviamente se van a las casas. Pero esto también en las escuelas primarios, en los kinderes, o sea, es muy interesante ver, yo tengo un nieto de 2 años y medio, y pues como él ya empieza a separar los desechos, porque ya vio que la ABU hace este tipo de prácticas, y me dice, ¿este va acá? Sí, este va acá, ¿no? Entonces empieza uno de muy chiquitito este proceso, y es una parte de la vida cotidiana que nos da placer, que nos da diversión y nos da la posibilidad de ser transformativos desde la vida cotidiana, pero también con una visión mucho más global en un momento dado de empezar a resolver los problemas más concretos. Pues sí, en ciudades, en términos del entorno natural, y aquí estoy hablando, por ejemplo, también del manejo de la biota, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me tocó ser la primera secretaria de Desarrollo Ambiental en Morelos, un estado chiquitito, pudimos sembrar cada año 10 millones de árboles. Entonces, esto pues obviamente, y como le dimos un poco de capacidad científica con polímeros y todo, pues tuvimos una alta supervivencia de estos árboles, y por lo mismo tuvimos la chance de que entonces esto, ambiente, agua, alimentación, desechos, emisiones, son un conjunto de interrelaciones que lo llamamos los nexos y que son necesarios para que en un momento dado podamos hacerlos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Nos dio consejos muy prácticos de ya un viernes sin taquitos. Es el primer paso y es la mejor decisión que puedes hacer. Es una invitación, pero también lo llevó a cuando usted fue funcionaria pública, ¿no? Cómo estas dos acciones tienen que siempre estar unidas, conectadas, para que pueda tener el mayor impacto y pueda escalarse en esos impactos. Yo creo que le agradezco mucho los tips bien básicos, pero también ligarlo a que esto es una acción individual, pero que tiene que siempre pensarse en colectivo. Es un beneficio colectivo con el andamiaje legal que se requiere. Muchísimas gracias. Rodolfo,
Desde tu experiencia, ¿cuáles serían, y ahí lo ligaría para cualquiera de quien quiera también responder, y es de las últimas preguntas que haría, ¿cuáles desde su experiencia tendrían que ser los temas que no pueden quedar afuera de un acuerdo global, de esta conversación? Desde lo que ustedes hacen, ¿qué no tenemos que perder de vista? Tenemos muchos puntos ciegos en la colectiva y agradeceré muchísimo que nos hagan alguna precisión si lo creen conveniente. Sí, yo pienso que la escuela, estamos en una época de disrupción, estamos en una época de recuperación económica, estamos en una época que se requiere que los estudiantes de los colegios del mundo estén ya, lo que llaman en Estados Unidos, pues talleres prevocacionales. En la época que yo estaba en el colegio nunca tuvimos una prevocación. Era pues la tradición ser ingeniero o religioso, no sé. Pero poco a poco se incorporaron estos conceptos y ya desde el colegio no pensar únicamente en cuáles van a ser las disciplinas del futuro y del futuro de 5 años o 6 años, ¿no? Prepararse para la innovación, repensar todas las tradiciones, por supuesto dentro de los ámbitos de cada país y de cada costumbre, ¿no? Y respetando sobre todo al ser humano. Pero yo sí creo que la innovación es clave, ¿no? La innovación es clave y no hay que dejar todo al gobierno, ¿no? Yo creo que es el conjunto de los gobiernos nacionales y subnacionales y las escuelas. Por ejemplo, yo veo con mucho agrado, digamos, el último acuerdo que hizo la Organización Internacional del Trabajo, y seguramente en otros países también, sobre la definición que es un trabajo verde. Siempre hablamos de un trabajo verde, es voluntario, no es voluntario, claro, por supuesto, ojalá, es voluntario, pero también va a ser remunerado, y han definido la OIT y el Ministerio de Trabajo del Perú, lo que es un trabajo verde, limpio y decente. Lo definen para que se apliquen en la empresa privada, ¿no? En adelante. Entonces ya hay una definición, o también, digamos, en el ámbito regulatorio, ¿no? Registrar patentes e ideas. Lo que ha hecho en Indecopi, por ejemplo, en el Perú y otros países, registra un pueblo indígena, cuáles son sus historias, sus tejidos, sus alimentos y sus remedios. Están todos registrados. Ahora, en una entrevista hay que pedir permiso, como siempre se debe hacer, a los que van a ser entrevistados y para qué es, y tienen que ser no solamente los menores de edad. Entonces yo creo que hay que tener la visión, el colegio, y también el reentrenamiento de profesionales, ¿no? Yo creo que hay mucho analfabetismo también a nivel nacional, no tiene que ser una palabra ofensiva, ¿no? De comienzo. Pero sí creo que debe, digamos, integrarse una visión de futuros verdes limpios. El propio presidente de Estados Unidos en la reunión cumbre que hubo, digamos, este año dijo, ¿no? Pensemos en qué vamos a diseñar, como los puentes, las islas, las construcciones, todo el futuro, pero no solamente el inmobiliario, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar todo donde vamos a estudiar y cómo vamos a estudiar? Creo que ese elemento creativo y de innovación es muy necesario desde la escuela, ¿no? Yo recuerdo cuando visité el CIMA de Sao Paulo, que pertenece a la gobernación de Sao Paulo, me informaba, ¿no? Su directora, acá los niños a los 7 años del programa tienen que certificarse o graduarse para saber leer. Entonces, para saber leer, tienen que plantar un árbol. Y no solamente la ceremonia de plantarlo, tienen que saber todo lo que hay detrás de plantarlo, las semillas, la sostenibilidad y todo. Tienen que saber todo para integrarse. Es también graduarse, no solamente leer y escribir, es plantar un árbol. Por eso es muy importante, digamos, definir a nivel de escuela, de muy temprana edad, eso, porque son los que van a tomar decisiones. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Creo que le ha dado también mucho sentido y creo que nos está dando ahí algunas pautas de hacia dónde tendría que evocar el acuerdo global. Le agradezco muchísimo. ¿Se les ocurrió cortar el césped en este momento en mi casa? ¿Por qué no? Discúlpame por el sonido, pero quisiera invitar a... ¿Nos puede alguien más responder esta pregunta? Creo que valdría la pena
escuchar de cada una de ustedes lo que piensa que no debe quedar fuera de este acuerdo global, para ir cerrando. Muchísimas gracias. Monse, me sumo un poco atrás de las palabras de Rodolfo, que me encanta que haya traído esto para el acuerdo, ¿no? De pensar ese puente en la educación y el trabajo, que sabemos que los trabajos del futuro aún no están diseñados ni pensamos cómo preparamos a nuestros estudiantes para afrontar esos desafíos. Entonces tiene que ver con la innovación, tiene que ver con estas habilidades de nuestro presente, y también con los empleos verdes, ¿no? Con este mundo que queremos construir, y quizás invitándolos a pensar en que más allá de la carrera que ellos puedan elegir, ¿no? Bueno, las que ya están establecidas actualmente o que todavía no están diseñadas, bueno, ¿qué desafío quiero abordar en el mundo, ¿no? ¿Qué mundo quiero construir y hacia dónde vamos? Y para que no quede afuera también me parece interesante esto, poder acompañar a las jurisdicciones a que puedan tener su propia ley de educación ambiental, es muy importante. En nuestro caso nos ha acompañado mucho para poder implementar, para poder llevar adelante un programa de educación ambiental. Y, y más allá de eso, que como decía también previamente, no todo tiene que venir por una ley, porque no todo exige una ley, sino que también puede empezar a pasar, incentivar a que sí, que se creen programas de educación ambiental, y más específicamente dentro de la cartera de educación. Muchas veces los programas de educación ambiental surgen de carteras que tienen la necesidad de gestión ambiental. Entonces está en el de obras públicas, en el de ambiente, y que haya un programa de educación ambiental dentro del Ministerio de Educación, eso favorece que puedan las temáticas estar vinculadas con el diseño curricular, o sea, hablar entre pares. Sí, es muy importante también que dentro de las mismas carteras de educación pueda haber iniciativas de educación ambiental, ¿no? Y una última cosa también que es muy importante, es la formación docente, ¿no? Porque hoy estábamos hablando y uno en los comentarios también del chat decía, yo me acabo de recibir y nunca me dijeron esto y estoy aprendiendo y por dónde empiezo, ¿no? Entonces, poder incluir en los trayectos iniciales, profesionales o de formación docente, las temáticas de educación ambiental, para que surjan profesionales también preparados para enfrentar estos desafíos. Muchísimas gracias, Angélica. Te agradezco esa puntualización que nos haces ahorita y que las tomaremos en cuenta justo para seguir haciendo el cabildeo a nivel nacional, pero aprendiendo de la ley y todo lo que está haciendo Argentina. Muchísimas gracias. Doctora, Camila, maestra Camila, y luego la doctora. Sí, sirve que además ya vamos aquí cerrando, que sé que quedan 5. Exacto. Entonces, ya en comentarios finales, me gustó mucho el comentario del doctor Rodolfo Beltrán sobre esta interlocución y no dejar solos a los gobiernos, ¿no? Viniendo justo desde gobierno, es que pues esta es una tarea titánica en la que empieza desde el individuo hacia el colectivo y desde casa hacia lo laboral, hacia la actividad comunitaria, ¿no? Entonces esto sí es responsabilidad de todas y todos. Y aquí algo que tiene que dejar plasmado es que todas las partes, todos los sectores, todos los actores, todas las personas pueden poner su granito de arena y que solo así es que podemos transformar una sociedad, ¿no? Que lo que al final del día es que son nuestros patrones de consumo y nuestros patrones de producción los que nos han llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, esto no es algo abstracto en el que los gobiernos tienen esta culpa y las empresas tienen esta culpa. A ver, hemos llegado a esto porque así hemos diseñado nuestra forma de vivir. Entonces, tenemos que transformar desde el principio en cómo es que estamos tomando estas decisiones de vida cotidiana que, sumado a esas voluntades, hacen que hemos llegado hasta donde estamos, en el que pues sí somos una sociedad consumista más allá de lo que realmente necesitamos,
¿no? Entonces, algo que empieza justo desde esto individual es qué estoy yo haciendo día a día para contribuir o no, y cómo puedo ir apoyando y cómo puedo ir exigiendo, porque si sumáramos millones de personas que tomaron esas mismas decisiones, pues las empresas dejarían de producir porque ya no sería negocio, ¿no? Los gobiernos no tendrían que regular porque ya no sería necesario, dado que estaríamos nosotros mismos orientando esas decisiones. Entonces, a ver, esto es una transformación, por supuesto que no sucede de la noche a la mañana. En el Inter es esta participación, el ejercicio de la ciudadanía, ejercer estos derechos para exigir, dado que, bueno, ya hicimos todo este daño y independientemente de si hoy dejáramos de plano emitir cero, ya hicimos daño, ya hay que adaptarse al cambio climático, ya hay que tomar acciones. Ahí es donde sí definitivamente los gobiernos ayudan a regular, a que el sector privado no haga todo lo que quiera, porque pues ciertamente no está funcionando. Pero en el largo plazo, el estar haciendo estas medidas preventivas es lo único que va a funcionar. O sea, como gobiernos estamos reaccionando, estamos regulando algo que ya fue, pero la educación es lo que nos va a permitir transformar desde el inicio para que no sigamos en este path, en este rumbo pues que consumista, que si no cambiamos nuestros hábitos, por más que los gobiernos regulen, por más que se les exija a las empresas, no vamos a modificar pues el que nos vamos a acabar nuestros recursos naturales y no estamos pues ejerciendo nuestra responsabilidad de manera sostenible, ¿no? Entonces sí la educación es clave en esta transformación que se requiere. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya ahí te pusieron un corazoncito. Muchísimas gracias, maestra Camila. Muchísimas gracias por tu intervención y por enfatizar justo en que la transformación sí es en todos los niveles, ¿no? Y se hace uno responsable de esa transformación. Doctora, para cerrar con usted, me encantaría escucharla. ¿Qué no puede dejar afuera o qué nos recomienda que no dejemos fuera? Pues el tema de la incertidumbre que hemos hablado del futuro nos puede llevar a dos elementos. Por una parte, al miedo, al bloqueo, al ecoterrorismo sin poder hacer nada. Simplemente ya está todo perdido. Y por otra parte, precisamente la educación, y gracias, Monse, por haber integrado este panel, fue genial, porque yo creo que nos complementábamos de manera muy importante. Entonces, ¿qué? Ante esta incertidumbre, ante esta, pues no sabemos qué va a haber, por una parte, el tema cultural. Las grandes transformaciones en el mundo, acuérdense, la agricultura, la parte industrial, la parte de globalización y ahorita la parte de esto, de la parte simplemente de manejo por internet y por las comunicaciones esto han sido brincos que pues la agricultura llevó 7, 8 mil años, pero esto se llevó unos 10, 15 años, ¿no? O sea, se está cortando el tiempo y esto nos muestra que necesitamos entonces un elemento cultural que nos lleva hacia los objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel global como a nivel, pero también hacia la responsabilidad de nuestro consumo. Yo creo que el consumismo que hemos vivido y que ha sido responsable en gran parte de esta destrucción, pues simplemente hay que revertirlo. Y esto nos lleva a un tema muy distinto, nos lleva a ver cuáles son los elementos culturales de violencia que nos han llevado a esta destrucción. Y aquí hay un tema crucial. ¿Cómo superar esta violencia, esta competencia, este modelo de destrucción y crear un modelo mucho más pacífico, mucho más de colaboración, mucho más de compromiso con nuestra tierra, con nuestros colaboradores, con nuestros co-ciudadanos, pero también con nuestras autoridades? Porque hay todo procesos importantes donde tenemos que empezar a aprender, a trabajar, desde abajo por arriba, pero también de arriba por abajo, y donde todos tenemos compromisos directos para transformar este tipo
de procesos. Y creo que ahí está el reto gigantesco de la corresponsabilidad, de la sustentabilidad en nuestro planeta. Y esto implica cambio personal, cambio social, cambio cultural, cambio económico, cambio político, cambio ambiental, para poder tener un futuro sostenible y sí, como dijo Camila muy claramente, con capacidad de adaptación. O sea, ya llevamos el aumento del nivel del océano. No lo podemos enfriar en un año. Vamos a tener otra vez, como años pasados, 20, 30 huracanes, pero también sequías y hay que empezar a manejarnos. Entonces, y todo esto es un elemento cultural profundo donde cada uno de nosotros nos comprometamos hacia un futuro que el planeta tenga la posibilidad de sobrevivir y que tanto la humanidad como el entorno natural tengan la posibilidad realmente de una vida mucho más integral, mucho más armónico, mucho más pacífico, con uno mismo y con los demás y con el entorno. Le agradezco, doctora, por hacer ese cierre. Y creo que yo no podría agregar muchísimas más cosas de lo que estas grandes lideresas y líder sobre temas de gobernanza en América Latina creo que nos han dado unas grandes lecciones, grandes pistas y grandes provocaciones para poder trabajar. Hoy les agradezco muchísimo y creo que la educación ambiental, climática y para el desarrollo sostenible es una invitación a impulsar una educación transformadora. Lo hemos repetido, la transformación, el cambio es una palabra que ha salido mucho, pero que sobre todo formemos y detonemos liderazgos transformativos, esos liderazgos que tocan a otras y a otros. Creo que transformar las estructuras de poder para lograr comunidades más equitativas, justas y resilientes necesita de todas y todos. Pero sobre todo también enseñar para diseñar esos futuros que hemos dicho hoy, que todavía no están, pero los podemos diseñar también. Creo que apostar por la agencia de las personas y las ciudadanías activas es apostar por la vida. Les agradezco haberme dado unos minutos de su vida hoy y compartirlo con todas las demás que estuvimos escuchándolos atentamente. Les agradezco y que tengan excelente mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Salimos de Facebook. Muchísimas gracias. Gracias por su mañana, por su tiempo.